Ok, bueno, a todos los compas que nos están escuchando en stream de Radio La Oficinita, un saludo. Disculpen las tardanzas que hemos tenido para empezar este programa. Pues el día de hoy tenemos esta transmisión vía streaming, vía Facebook, para hablar de estos dos temas que pues nos han estado inquietando en las últimas semanas, en el último mes. Ya ven que tuvimos un año que empezó pues bastante intenso en la cuestión de la crisis política, como le hemos dado el título a este programa, que lleva por nombre Crisis política, ¿no? Un análisis conceptual de la situación política actual a partir del texto 20 tesis de política de Enrique Dussel. Por aquí tengo el texto. Ahorita lo voy a enseñar para los compas que pues nos están viendo, pueden hacer sus comentarios. Ahí vamos a tener la sección de comentarios. Quien guste participar también nos puede mandar un mensaje para agregarse a la sala, para agregarse al estudio y podemos entablar un diálogo más amplio, ¿no? Pues de entrada les agradezco, pues aquí estoy de nuevo peleándome con estos aparatos y por el momento pues todo bien al parecer. Vamos a empezar este programa precisamente, ahora sí que como venía la propaganda, vamos a ir de atrás adelante, ¿no? Vamos a empezar con el tema de Venezuela. Vamos a empezar hablando de el caso de Venezuela, de lo que acaba de acontecer, algunas lecturas que hemos dado. Por ahí hice un pronunciamiento hace unas semanas a nivel personal. El tema está como muy presente. La intención de este programa es conectar lo que está sucediendo en el caso de Venezuela con lo que está sucediendo aquí con la revocación de mandato en Oaxaca, ¿no? Y poder entablar, por así decirlo, un contexto más allá de lo que pues representaría la revocación de mandato aquí en Oaxaca en un contexto nacional e internacional. Y todas estas pues narrativas que se han venido dando y que necesitamos comprender este escenario que estamos viviendo, un escenario bastante acelerado y que también tiene que ver con el pues papel que está tomando Donald Trump, ¿no? Como representante del imperio, de los intereses imperialistas y de todo este genocidio que ya se venía dando desde el ataque de Israel a Palestina y en el cual fue nuestro último programa que hicimos un análisis. Vemos con bastante preocupación, con bastante alerta lo que está pasando. Los activistas ya lo venían advirtiendo, los activistas pro Palestina, los activistas que se manifiestan contra el despojo que hacen los imperios y sus corporaciones, que si Palestina era arrasada por el sionismo, pues iba a venir una oleada fascistoide e imperial, ¿no? No lo veíamos tanto en términos imperiales, pero sí del fascismo y de la violencia que son estos pues intereses capitalistas burgueses, ¿no? De aliados en el imperialismo, ¿no? Ahorita en un momento vamos a empezar a hablar con Emilio, estos son los temas que nos traen y ver cómo en ese contexto, o sea, la
Bueno, ya regresamos, tuvimos ahí un apagón, un apagón digital. Entonces, pues la cuestión es entender cómo pues nos afecta, ¿no? O sea, cómo un fenómeno que podemos ver tan alejado de manera internacional se conecta con con una situación, pues, por así decirlo, local, ¿no? Y cómo, una cuestión que nos pareciera desvinculada, o sea, por ahí es el objetivo de esta sesión que llevamos a cabo ahorita en este programa, es como también un mecanismo, que tiene que ver con un proceso, pues, que se ha dicho, ¿no? Se ha analizado que, pues, es un aparato, ¿no? Eh, estatal, ¿no? Intentando simular, ¿no? O que busca simular una democracia, pues viene a interconectarse con todas estas dinámicas globales que están sucediendo, ¿no? Y qué hacer frente a este contexto, ¿no? Que representa ahorita la decisión pues se podría tomar, ¿no? En ese sentido, desde un nivel individual o tal vez también hacia una decisión colectiva, ¿no? De si participo o no participo en el proceso de revocación o qué implicaría tomar una decisión en estos momentos. Pues voy a invitar a Emilio, que pues creo que ya está por ahí, viene en trayecto por ahí, pero sí nos escucha. Y pues esto que comentaba Emilio, pues estoy comentando un poco pues cuál ha sido la preocupación de hacer este live, de hacer este streaming, este programa precisamente que tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel internacional y cómo también tener un proceso tan ambiguo, ¿no? Como el que está sucediendo con la revocación de mandato, pues nos obliga a tomar decisiones y a tener en cuenta un escenario para el día domingo 25 de enero aquí en Oaxaca y que tiene que ver con todo este proyecto político que es Cuarta Transformación en México, ¿no? Y qué está sucediendo. Se han venido dando muchísimas cosas. No quisiera empezar este diálogo contigo, Emilio, sin antes, pues hacer el llamado siempre, ¿no? A los ciudadanos, a las comunidades siempre, ¿no? Desde este proyecto ecológico también de seguir separando la basura. Hace unas semanas hubo una hecatombe me parece que fue Singapur, ¿no? Donde quedaron enterrados, creo, como 20 pepenadores que trabajaban dentro de un tiradero a cielo abierto y pues son las consecuencias, ¿no? De este catastrófico sistema de consumo capitalista que vivimos y que pues padecen siempre los trabajadores y los menos favorecidos por este sistema, ¿no? Las marginalidades que son las que padecen y sufren, ¿no? Y también que el próximo 26, un día después de la revocación a nivel nacional, también se va a dar un pronunciamiento por parte de la Renacer, ¿no? De esta Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, que es otra voz y otro grito de otra crisis, ¿no? Que no se deja ver y que precisamente son las consecuencias de este imperialismo, de este capitalismo global que estamos también viviendo y que en nuestros territorios tiene una determinación muy concreta, ¿no? Que es la contaminación, la destrucción de tierras y que precisamente está como muy conectado ahorita con todo lo que pues está viviendo con todo esto que trajo la intervención de Donald Trump en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro, que es qué pasa con los recursos naturales, ¿no? ¿Cuál es el futuro para los recursos naturales? Y qué es el tema que nos tiene aquí. Pues vamos a empezar con Venezuela, Emilio. Lo que nos gusta es ir comentando y vamos platicando, ¿no? Vamos platicando relajadamente. Sí, buenas noches, Rodo. No sé si me escuchas. ¿Todo bien? Ok. Entonces, justo tu propuesta que me haces, que si la organizamos y preparamos,
parte del concepto de crisis política orientado por el libro de 20 tesis políticas del filósofo Enrique Russo, pero que realmente es una invitación que él hace en esta edición de 2009 de este libro, justo en Caracas, para iniciar en la vida política a los jóvenes, ¿no? En ese sentido, el libro está dividido en los principios normativos de la política, o desde lo abstracto a la parte práctica, ¿no? Y en ese sentido se incrustan los dos temas que propone. Uno muy global, aunque localizado en Venezuela, y otro muy local, que es la coyuntura de la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, ¿no? Entonces, como comentas, pues son temas que el año se inició de manera muy acelerada en un contexto que político y que podríamos pasar a desarrollar los temas, ¿no? Entonces, la primera consideración que yo quiero comentar, y como mencionas, es desde nuestra formación como economistas, siempre vemos el tema de los recursos naturales como estratégicos, ¿no? En este sentido, lo que yo había preparado era un poco entender este escenario global desde el punto de vista de Estados Unidos y las transnacionales en el tema de los hidrocarburos. Entonces, yo estoy retomando aquí el libro de Daniel Jerry, que es un investigador y un periodista que hace una genealogía de cuál fue la historia del petróleo, pero hay que entender que nos encontramos en un proceso de transición energética desde los hidrocarburos, desde el gas natural, que durante todo el siglo XX y finales del XX y principios del XXI llegaron a los llamados picos, ¿no? A picos de escasez del petróleo, de las fuentes, la localización estratégica de este en México, Medio Oriente y justo Venezuela, que históricamente pertenecía a la OPEP, y que al mismo tiempo parte de una especie de control estratégico, y es bastante grave que la doctrina Monroe, que se resume en la frase de América para los americanos, sea planteada eh, como consigna de este bully que se llama Donald Trump. En ese sentido, podemos decir que la geopolítica de los recursos naturales desde Venezuela es importante y estratégica en el sentido de que en Venezuela hay recursos de hidrocarburos, refinerías, y este petróleo es de una calidad mayor que en muchas regiones como en México, ¿no? Pero también existen otras regiones, una se llama el escudo guayanés y otra se llama el arco minero del Orinoco. En el arco minero del Orinoco hay presencia de tierras raras, ¿no? Que ha sonado mucho ahorita en la geopolítica, pero el concepto de tierras raras no se refiere a de que sean difíciles de encontrar. Lo que caracteriza sus rarezas es que son elementos dentro de la tabla periódica, que son 17 elementos que pertenecen al grupo de los lantánidos, ¿no? Sus aplicaciones, digamos, básicas son para la industria militar, para los microcircuitos y para la agricultura de precisión, ¿no? En ese sentido, la búsqueda del control no solo del petróleo, sino de los recursos hídricos, del gas, también es la búsqueda de tierras raras, ¿no? Por eso también se explica un poco eh, digamos, el surgimiento de estos temas geopolíticos también en el caso de Groenlandia, donde también hay presencia de estos minerales. En Nigeria
Y digamos, más allá del ruido político de Estados Unidos, hay que pensar que las intervenciones militares han buscado someter la soberanía de una nación, ¿no? Entonces aquí conectamos el tema minero, energético, hídrico, con el complejo industrial militar, ¿no? Obviamente, pues hay negociaciones, hay tratados, hay intervenciones, que históricamente, pues la doctrina Monroe se incrusta dentro del infame Plan Cóndor, que se expresó a través de las dictaduras militares a lo largo de los años 60 y 70 y que, digamos, esto generó intervenciones militares para el control político y social para los movimientos disidentes. Aquí estamos viendo un fenómeno relativamente nuevo y que fue la declaración que hizo Trump con Marco Rubio y parece que el secretario de Defensa, si mal no recuerdo, pero está llamando a revitalizar el control de Occidente y literalmente habló de un control sobre el petróleo, incluso dentro de su red social, Donald Trump repitió mucho esta imagen de Nicolás Maduro encadenado, ¿no? Y en la misma red él ya se llamaba como el presidente interino de Venezuela o algo así, ¿no? En ese sentido no hay que perder de vista que sí es una intervención militar y una violación a la soberanía, pero que desde el punto de vista económico, pues hay que ver cuáles son los recursos estratégicos, ¿no? Esto se puede buscar en la página del... eh, eh, es un instituto, el USGG, si mal no recuerdo, y aquí pueden verse pues como los listados por año históricos de cuáles son los recursos estratégicos en cada país y en el continente americano, pues, ¿no? Yo hasta aquí pues podría hacer una pequeña pausa para irlo conectando con el otro tema de este programa, que es la crisis política y el libro de Dussel. Sí, como comentabas, pues algo que ha aparecido mucho es esta palabrita de las tierras raras, que nos tiene bastante preocupados también a los defensores del territorio, a las luchas, organizaciones que pues han puesto, ¿no? Su cuerpo y pues los mejores sentires humanos en la defensa, pues de eso poco decimos, ¿no? Que nos va quedando después de tanto extractivismo, de tanta dependencia, de tanto imperialismo y colonización de nuestros territorios, ¿no? Precisamente en ese sentido, y siguen pasando las cosas, o sea, ya era, algo que me parece que es importante aclarar es que es un tema ya avanzado. El hecho de que desde el año pasado el Senado aprobó la intromisión, ¿no? En acciones militares en México por parte de los Estados Unidos y quien tuvo la facultad, porque así aparece en la página del Congreso, donde está, donde viene la nota de la publicación de ese acuerdo, ¿no? Del Senado, con la mayoría del Senado, donde la facultad, o sea, el Senado le otorga la facultad a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, quien tiene la facultad de firmar esas acciones militares, esa apertura a las acciones militares en Estados Unidos, digo, en territorio mexicano por parte de Estados Unidos, es Claudia Sheinbaum. Eso es un proceso ya avanzado hasta el punto que ahorita ya lo vemos, que acaban de aprender a este narco, ¿no? Que acaban de agarrar el ex olímpico, ¿no? Deportista olímpico que es capo de la droga, uno de los más buscados del FBI. Y ahorita, o sea, prácticamente vemos cómo el FBI está aplaudiendo la colaboración
con autoridades mexicanas. Todo esto en un proceso de simulación, una narrativa que están generando. Fíjate que te pasé una página de este blogspot de María Prole, ¿no? Y vienen varios textos. Me llamó mucho la atención uno, ¿no? De 10 tesis para entender el tema en Venezuela. Y una parte de lo que dice este autor, ahorita no recuerdo el nombre, es precisamente estas narrativas en relación a la administración y gestión de los problemas territoriales, ¿no? O sea, es como una especie de gobernanza a partir de un discurso de narcoseguridad, ¿no? Por así decirlo, en el cual pues está fundamentando que los estados o las soberanías periféricas son incapaces y con lo cual se abre la puerta para la administración imperial en territorios locales. En parte, lo de proponer el texto de Dussel fue como una provocación precisamente a los cuadros jóvenes, ¿no? Ha habido un gran debate aquí en Oaxaca y precisamente ¿por qué? Porque en estas primeras 5 tesis aproximadamente del libro de las 20 tesis sobre política de Dussel, eh, define lo que es, por ejemplo, la corrupción, ¿no? La desviación política, ¿no? En relación a esta fractura, ¿no? Que surge, o sea, no solo la fractura, ¿no? Entre los representados y el poder delegado, que es la institución o la subjetividad representante de ese poder delegado, sino su desviación hacia un interés corrompido, ¿no? Entonces, ese mandar obedeciendo que debería ser como el precepto y que, por ejemplo, Dussel lo recupera mucho del zapatismo, ¿no? Me parece ahí, termina un siendo mandar por mandar, ¿no? Como está ocurriendo aquí en Oaxaca. El debate ha sido como bien intenso en la última semana. Se ha aclarado que la campaña del gobernador para promoverse en medios, pues es completamente ilegal, pero antes de pasar ahí, pues quisiera dejar en claro que, por ejemplo, el gobernador, cuando vino la cuestión de Gaza, cuando empezó el genocidio y empezó la acción militar de Israel contra el pueblo palestino, el gobernador fue de los que estigmatizó las protestas, ¿no? Contra el genocidio. E incluso les decía a los jóvenes que pues si querían irse a pelear, que se fueran a Gaza, ¿no? Que se fueran a pelear contra Israel, que qué estaban haciendo aquí esas manifestaciones. Esas fueron las palabras del gobernador en aquel momento, ¿no? Eh, ahorita ok, me volví a ir. Emilio, pues vamos a intentar corregir ese problema más adelante, pero lo que decía era esto, ¿no? Para no perder el hilo. En ese momento te digo, esas fueron las palabras del gobernador, ¿no? O sea,
criminalizando a los compañeros que protestaron contra Israel en aquellas primeras marchas. Y después, ¿no? O sea, lo que vino después, un año después, fue esto de pues comprar armas israelitas para los policías estatales en Oaxaca, ¿no? Son como detalles para no perder también el hilo conductor. Hace unos días, me parece, o hace un día, presentaron en el Foro Económico Mundial pues el nuevo proyecto, ¿no? Hotelero, ¿no? Que van a construir una zona turística ahí en las playas de Gaza. Pues ese está siendo el desenlace de todo ese genocidio, o sea, todo ese genocidio, toda esa matanza, para al final esto, ¿no? La tutela administrativa de los intereses tanto del gobierno norteamericano como de las empresas con las cuales trabaja para este, coadministrar la destrucción, ¿no? Masiva que hicieron ahí en ese territorio, ¿no? Entonces, por ahí, creo que así vamos a estar con estas fallas, estas intermitencias. Pues, o sea, de ahí pasamos a esto, ¿no? O sea, la desviación, la corrupción que estamos viviendo en Oaxaca, en el debate, pues había puntos a favor, puntos en contra, ¿no? O sea, unos que dicen, no, pues que siga el gobernador, la otra parte, no, pues que sí es necesario participar en este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Para quitar, ¿no? Al gobernador para revocarle su mandato por pérdida de confianza. Y al hablar de las causas, pues a mí me sorprende en primera que haya personas, ¿no? Catedráticos con doctorado, por ejemplo, como ocurrió con uno de los ponentes que están del lado de la revocación, que a estas alturas estén defendiendo un gobierno que a todas luces ha vulnerado derechos humanos, no ha respetado la autonomía de los pueblos, eh, se ha sumado a toda esta corrupción de meter gente del priismo que trae pues todas estas redes criminales, ¿no? Estos sistemas de despojo que generaron en Oaxaca, con personas que pues están señaladas también, ¿no? De represión a las organizaciones sociales, ¿no? Yo creo que algo que debemos decir en estos momentos es de que tomar la decisión de quitarle la confianza al gobernador es un paso más, nada más, en un proceso que ya se venía dando, ¿no? Una situación que ya pienso yo está bastante avanzada. En el tema del agua lo vemos, ¿no? O sea, el gobierno del estado sigue en la misma línea de no atención a los problemas de contaminación hídrica, a no darle claridad, las instituciones federales están en la misma situación. Y esto es algo que advertía el autor, ¿no? Que estoy checando, que me interesaron sus tesis, ¿no? Que precisamente esa fragilidad política que se empieza a generar es la que permite cada vez más que estos nuevos procesos, como él dice, nuevos procesos de intervención contemporáneos, ¿no? O sea, estos procesos de intervención contemporáneos se abran paso mucho más fácilmente. Esto ocurrió también en Gaza, lo hemos dicho, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Empezó a haber una desatención de los servicios públicos, etcétera, ¿no? O sea, que fue generando este clima como de inestabilidad que permitió la guerra y el caos, del cual al final se van a favorecer los imperios en la extracción de estos minerales raros. Yo creo que lo que está pasando sí es como una gran alerta. No podemos tener un señor que está abonando a esto, eso es claro, un personaje que está abonando a este extractivismo por medio del interoceánico, por medio de su silencio cómplice, ¿no? Tenemos muchos megaproyectos, tenemos proyectos mineros internacionales que tienen afectaciones al medio ambiente y nadie ha dicho nada, nadie dice nada, no dan respuestas, ¿no? Y todavía vemos a Marcelo Ebrard con bombo y platillo decir que 2026 tiene que ser el año de la minería, ¿no? Por ahí creo que viene esta cuestión
de que van a acelerar los conflictos territoriales. Esto se lo dijo un ponente. Actualmente en Oaxaca se está hablando de 200 conflictos territoriales en todo el estado, ¿no? Y muchos de ellos, no todos, ¿no? No me atrevo a decir que todos o en su gran mayoría, pero sí hay casos en que verdaderamente quien está poniendo la pauta de la conflictualidad es el mismo gobierno del estado de Oaxaca, ¿no? Son ellos mismos, ¿no? Con Jesús Romero como secretario de Gobernación, metiéndose a los procesos autonómicos de elección de autoridades, ¿no? Metiéndose a las asambleas con sus candidatos, como también pasó en el Oxochixtlán, donde claramente Viveros aparece ahí metiéndose, ¿no? Favoreciendo candidatos que ya tienen antecedentes penales, ¿no? Y que están saqueando el río de esa comunidad, o como está sucediendo en el caso de Xanica también, donde vuelven a refritear a un personaje caciquil, a una personaje caciquil de esa comunidad, ¿no? Así podemos ir tomando varios ejemplos, ¿no? ¿Cómo ves, Emilio? Un poco tratando de seguir la guía que dice, hay algunos aspectos formales a considerar dentro de este proceso de consulta para la revocación de mandato y que tienen que ver con los antecedentes de cómo surge, ¿no? En uno de los conversatorios que me pasaste, un investigador, un sociólogo señala, o digamos, observa que este proceso lo inició López Obrador para la revocación del mandato a nivel federal. En este sentido, el proceso de reforma política siempre ha sido una especie de apertura con los aspectos normativos de la política. En este sentido, pues la consulta de los megaproyectos o de algunos procesos democráticos siguen esta forma. Y en ese sentido, en Oaxaca, el que inició el proceso fue Gabino Cue, este sociólogo, y hay que señalar que algunos datos es que hubo bastante abstencionismo y bastante, digamos, fue menos de 700,000 o 600,000 votos cuando llegó Salomón Jara a la gubernatura, ¿no? En ese sentido, estos antecedentes vienen de esta estructura político-partidista de la primavera oaxaqueña o de la cuarta transformación en Oaxaca, ¿no? En ese sentido, al punto al que llegamos a decir, bueno, se realiza la consulta, se fomenta la participación y en términos de democracia no habría algún problema. Pero lo que muchas organizaciones sociales, entre ellas Consorcio Oaxaca, eh, han dicho es pues, que es una pérdida de tiempo y realmente no, porque sí se fomenta el cuestionar esto. Lo que no se llega a cuestionar es los efectos sociales y hay que conceder un poco de beneficio de la duda. Imaginemos o planteemos que en Oaxaca existen regiones con 570 municipios, los cuales tienen su propio grado de complejidad, consenso, gobernanza territorial. Sí, creo que ahí ya perdimos un poco a Emilio. Emilio. Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, pues, sí, si quieres apaga tu Ah, ok. video y puedes seguir con el puro audio. Sí, decía la mención de este abogado de una nota de Duque, donde él habla, digamos, de lo que acabas de señalar, ¿no? La complejidad de las regiones y municipios de Oaxaca
están permeados por un grave índice de conflictos territoriales, que propiamente no están iniciados o propiciados por la indiferencia de las comunidades, sino muchas veces estas disputas de poder o esta corrupción política de la que señala Enrique Dussel, pero que también se niega la participación política. Básicamente la consigna de la cuarta transformación ha sido: si no estás conmigo, estás contra mí. En ese sentido, aunque algunos investigadores o militantes digan que la vía de las ONGs está terminada, creo que ha sido la única manera de contener y de denunciar los embates de la presencia de estos proyectos, algunos extractivos, otros de explotación política, y en este sentido, pues la consulta parece que es una mera simulación. Ya luego podremos debatir el tema de la Corte del Pueblo, pero ese sería otro tema. En este sentido, conviene recordar que ya han pasado 20 años de la expresión social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y que terminó en una represión. En este sentido, pues Oaxaca siempre ha estado en una convulsión social explicada por diversas razones históricas. En este sentido, podríamos decir que el movimiento social y político en Oaxaca ha sido desmantelado, desarticulado y deslegitimizado por esta primavera oaxaqueña. Entonces, bueno, sí podemos decir que el gobernador proviene de la región del Istmo, pero realmente ese es su capital político. Hay otras regiones donde pues, realmente no hay mucha apertura, y otros problemas graves exigen solución, exigen participación, exigen un llamado a la autonomía, al diálogo, y en otro sentido más profundo, pues un ejercicio de la democracia popular y participativa, retomando pues todas estas experiencias de hace 30, 20 años, y que han marcado la pauta de lo que sí se quiere o no. Más allá de esto, pues justo el libro de Dussel, puedo ir a la presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y aquí también lo comentó otro filósofo, Bolívar Echeverría, y yo creo que Dussel fue reeditando el libro en el sentido, porque menciona mucho a Evo Morales, a Hugo Chávez, a Fidel, que todavía eran residentes y que todavía estaban vivos en ese momento, pero realmente el continente, el país y realmente el mundo han cambiado mucho, ¿no? Eh, Cuando mencionas lo de Palestina, yo recuerdo mucho un poema de Bertolt Brecht, no me sé de memoria, pero dice pues eh, algo así como: cuando vinieron por los comunistas, yo no dije nada; cuando vinieron por los disidentes, tampoco dije nada. Entonces realmente el poema se va ordenando de que hay una especie de persecución, y que incluso por nada más señalar el mero hecho de Palestina ya se convierte en una disidencia. Conviene mencionar acá que existen otros procesos internos de la política estadounidense, como este asesinato que hubo de una chica, una poeta, René se llamaba, y que le dieron 3 disparos, siendo que ya no era ni migrante ni ilegal. Entonces ya es una especie de estado de excepción, como bien indica Giorgio Agamben, y que se incrustan en este estado de donde la excepción se ha vuelto la regla. En ese sentido, pues la crisis política que titula este episodio, pues realmente está operando en el imperio
en lo local, en lo político y en el espacio de, democrático, entre comillas, del país, ¿no? En ese sentido, pues también eh, hay pocos referentes que pudiéramos llamar que sean otra cosa que no sea la hegemonía. Entonces, aquí yo podría retomar estos temas que se vuelven complejos, pero que al final el eje que nos conecta es la participación política en lo local, en lo estatal, pero también hay que voltear hacia otros escenarios que ya se agravan esta situación. Sí, y esto de cuando la excepción se vuelve la regla, también lo maneja Dussel ahí en una partecita. Creo que alrededor de la tesis 5 me quedé un poco, ¿no? Con esto del fetichismo, de la política, ¿no? Y del propio sistema político, ¿no? Que es lo que preocupa. Algo que Dussel claramente lo dice, ¿no? Aunque un representante sea elegido democráticamente, eso no garantiza que durante el transcurso no se desvíe, ¿no? O no se corrompa de esa línea positiva de la obediencia, ¿no? De verdaderamente atender las necesidades de su pueblo, ¿no? Y eso que preocupa es esto, ¿no? O sea, algo que ya hemos venido advirtiendo, ¿no? Que el propio sistema político electoral ya está viciado en sí mismo, ¿no? Ya es un vicio tremendo, ¿no? De gasto exorbitante de recursos económicos, ¿no? Vamos a ver cómo alrededor de esta revocación de mandato se van a estar moviendo entre 150 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Esto en lo que se ve y en lo que no se ve, no sabemos qué cantidad. Y los gobiernos están precisamente en esta lógica, ¿no? Estructural del propio sistema electoral, que es la, el- la de, ¿cómo decir? La detentación del poder por el poder mismo, ¿no? Incluso para generar procesos que los ayuden a empoderarse, ¿no? Como es lo que se ve que viene con la revocación de mandato, ¿no? Un proceso para empoderar algo que ya visiblemente pues está corrompido, visiblemente está viciado, visiblemente solamente tomaron decisiones para tener una cifra más sin llegar a la fuente de los problemas, a la escucha, a la verdadera defensa. Eh, Decretaron de diversas maneras atropellos contra los derechos humanos, contra los derechos laborales, y ahorita el propio sistema político electoral les da las herramientas para construir una nueva imagen, ¿no? Creo que el agotamiento, porque hay como la intención de quienes queremos ir y poner nuestro voto para que se le revoque el mandato, ¿no? Pero vemos esta lectura no real de las cosas que este proceso va a terminar empoderándolo a él y generando una nueva mentira para caminar los próximos 3 años y que como lo dice Dussel, o sea, la voluntad de la razón es lo que se juega en estos procesos de corrupción, ¿no? O sea, de esto va a salir una nueva razón para que él continúe con todos estos atropellos que principalmente tiene que ver con los megaproyectos, con la falta de atención a la contaminación y a las afectaciones que están generando, ¿no? De entrada, yo creo que no hay que demeritar el propio mecanismo que está ahí de participación. Creo que sí, es un tema delicado, no, pero no se agota ahí. Es un tema también súper complicado, pero también esa herramienta, como lo dicen otros compañeros, fue parte de un logro histórico, ¿no? Porque no es la primera vez que se vive ni en Oaxaca ni en el país una situación en la cual haya una inconformidad, un descontento social hacia un gobernante, ¿no? Y no tener los mecanismos políticos sociales, ¿no? O sea, los mecanismos políticos para poder quitar del poder a una persona que pues se ha desviado por completo de esa relación armónica entre el que delega el poder y el que lo detenta, ¿no?
va a ser un tema muy adverso. Ellos están echando a andar su maquinaria electoral con millones de pesos, con ilegalidad. Va a haber acarreo, va a haber muchas cosas. O sea, lo que veo es que están reproduciendo ya las mismas dinámicas, ¿no? El cinismo, la simulación, el despojo, el autoritarismo, el apagar las voces de inconformidad. Ellos le están tirando a que su gente, su maquinaria electoral tome la posesión del proceso, incluso con el riesgo, comentaban ahí unos compañeros periodistas, de que las boletas se agoten, porque creo que ni siquiera hay suficientes boletas. El tiempo fue aminorado por el mismo gobernador, de un tiempo logístico de 3 meses lo redujo a un mes. Nadie pensaba que el 26 ya, el 25 se iba a votar, o sea, en el primer mes del año. Entonces va a ser un tema complicado, pienso yo, ese día, para que quienes quieren también mostrar en ese mecanismo electoral, o por así decirlo, en ese mecanismo de participación ciudadana, su inconformidad con el actual gobierno, pues incluso en ese mismo proceso la van a tener difícil. Y algo que nosotros hemos visto de cierta forma aislada, se está cada vez sistematizando más en contra de grandes sectores sociales que verdaderamente están inconformes, ¿no? Porque hay sectores populares que, como lo digo, están viendo cómo su agua se llena eh, de, de desechos, ¿no? Fecales. Tenemos el claro ejemplo aquí del gobernante, de César Figueroa, el presidente municipal, que venía del partido Nueva Alianza, un partido de derecha, y salta a Morena. Morena lo acepta, promete una panacea ambiental. La planta tratadora lleva aproximadamente todo el año abandonada, cuando se había dejado para seguir operando. Un silencio abrumador, ¿no? Cómplice en toda esta situación de su propio cabildo, de sus propios actores, que habían cuestionado tanto y tanto el proceder de la anterior administración, ¿no? Y pareciera que ahora quieren mostrar que todo va bien, que todo va mejor, y tendría que ir mejor, ¿no? Cuando en realidad ha ido para peor, y no han tenido el alcance de poder hablar con esos sectores populares. Y ahora, entre todo este afán, ¿no? De egoísmo político, porque también así se le ha definido, pues van a dejar, o sea, con la intención incluso de dejar fuera, ¿no? A los sectores que pretenden, populares, ciudadanos, que sienten la motivación de mandarle un mensaje al gobernador en esas propias urnas. Entonces, yo creo que el domingo va a ser un día complejo, no va a ser un día fácil. Aquellos que queremos ir a demostrar, el quitarle esa confianza que le cedimos en las últimas votaciones, o ese mismo apoyo que el mismo gobernador buscó de los movimientos sociales y políticos que existen en Oaxaca, y vemos ahí un punto de llegada, pues va a estar súper complicado, ¿no? Desde el momento de saber que a lo mejor desde muy temprano el acarreo va a estar fuertísimo, la compra de conciencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que tendremos un escenario bastante complejo el domingo. Vamos a ver cómo sale aquí en Oaxaca. O sea, de por sí la situación es abrumadora por todo este cúmulo de problemas, de estas narrativas y de estas intervenciones. Hemos tenido un gobernador muy frío en relación a estos temas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ha estado la situación de tocar los nervios de, por ejemplo, las afectaciones ambientales, completamente han omitido su función como interlocutores, incluso con el gobierno federal. Entonces yo creo que pues hay muchas razones para entender que a Salomón Jara verdaderamente no le importa Oaxaca, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Yo creo que con esto terminamos. Emilio, si gustas darnos una última opinión, porque hemos tenido muchas fallas técnicas y esperamos que se haya podido grabar este programa. Sí, pues agradecer el espacio, no descartar el instrumento de democracia, de participación,
pero sin dejar de observar el panorama global. Y pues de mi parte sería todo. Pues ojalá podamos seguir pues observando estos fenómenos y la... Sí, nada más gracias a la oficinista y pues ojalá podamos seguir analizando estos procesos tan necesarios. Sí, pues esperamos seguir platicando. Hay muchos programas pendientes. Tenemos que hablar más sobre urbanización también. Creo que hay que poner mucha atención a la información que se ha compartido. Sé que es extenso, algunas cosas son muy extensas, los documentales que he puesto son algo extensos. Yo pienso que no tanto. Algunas conferencias sí, como la del CIAC de la UNAM, que por ejemplo puso el dedo en el renglón de por qué también hay que conectar el tema de la intervención con los procesos de urbanización también. ¿Por qué? Porque las ciudades en América Latina están creciendo bastante. Nos hace falta hablar más de eso, más hablar de la urbanización, hablar del tema del agua también más cercano a la cuestión de lo que está sucediendo. Eh, y también ahorita pues ya entran en el tema, en la mesa, cuestiones como entender, pues, qué es el fascismo, ¿no? Porque al final, como también lo he comentado, el fascismo ya está instalado en México. Me parece que toda esta red de mentiras se está haciendo cada vez más grande, más abrumadora, con consecuencias de colapsos mucho más graves. Esto que viene posiblemente también sea parte de todo eso, ¿no? De ir construyendo estas enormes falacias, ¿no? Con las cuales se caracteriza los regímenes autoritarios. Entonces, pues siempre el llamado va a ser a la congruencia, a ser en ese sentido congruentes. Pues ya parece que perdimos la transmisión con Emilio, pues así nos despedimos el día de hoy. Pues precisamente, ¿no? Pues poniendo en cuestión todas estas cosas, como lo repito, hay muchísima información. Intenté ahorita procesar un poco todo lo que estuve viendo de la última semana. Tuvimos algunas fallas técnicas medio graves, interrumpió la transmisión y espero que ahorita se pueda subir. Saludos a todos, les digo, esténse atentos, vamos a seguir hablando. Yo creo que a partir del domingo vendrá otra etapa que tendremos que también ser cuidadosos, o sea, es un nuevo punto de inflexión, se están dando puntos de inflexión muy rápidos, ¿no? Cada vez más cortos y que determinan dinámicas a veces no tan largas, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder después del 25 de enero, cómo va a seguir la cuestión. Y pues saludos a todos y sigan Radio La Oficinita. Vamos a seguir hablando de mucho de estos temas y desde un horizonte teórico, conceptual, desde la ciencia social crítica, disidente y activa.